a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración, unidos en oración por el mundo, por Venezuela, pidiendo para que esta pandemia seamos liberados de ella, muy pronto tengamos la vacuna, la cura ante esta enfermedad. También pedimos por esta tormenta, este huracán que se aproxima para Venezuela, para que no cause daños en nuestro territorio, para que seamos liberados de todo mal, de todo peligro, que este huracán, el Señor pues con su poder tenga pues la palabra de decirle cálmate, que se pueda calmar esta tempestad y este huracán que se aproxima para Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con amor, y multiplica en nosotros los dones de tus gracias, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apaciente con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel los reunirá y los cuidará como el pastor a su rebaño.
Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra de Dios y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos. Uno el 100 por uno, otros el 60 y el otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy viernes 4 de julio, oramos y pedimos por nuestra patria en este día festivo de nuestra enfermerides, en la que pedimos mucho por Venezuela, por nuestra patria, que seamos liberados de toda clase de maldad, de todas cosas malas, que seamos liberados. Hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23, la parábola del sembrador. Jesús es el sembrador, el mismo que sembró su palabra hace 2000 años, a sus apóstoles, a sus discípulos. Una palabra que ha caído en una diversidad de terrenos. No hay un solo terreno único, exclusivo, sino que hay diversidad de terrenos, diversidad de corazón. Corazones que están llenos de piedras, rocosos. Corazones que están llenos de cizaña, de maldad. Corazones que están llenos de muchas preocupaciones. Corazones que están dispuestos a recibir la palabra de Dios y a cambiar. Hay diversidad de corazones.
El mismo que sembró la palabra de Dios en el corazón de Judas es el mismo que siembra la palabra de Dios en el mundo. El mismo que sembró la palabra de Dios en San Pedro es el mismo que siembra la palabra de Dios en la humanidad. El mismo que sembró la palabra de Dios en María Magdalena, en Marta, en San Pablo, en Juan, es el mismo que hoy sale a sembrar su palabra en nuestros corazones. Vean la diversidad de corazones. El corazón de Judas, el corazón de Pedro, el corazón de Marta, el corazón de María Magdalena, el corazón de Juan, el corazón de San Pablo, el corazón de Juan Pablo II, el corazón de José Gregorio Hernández. En ellos la palabra de Dios llegó a sus oídos, pero no todos la recibieron de la misma manera. Juan, Pedro, que a otro, pero la palabra dio su efecto. En Judas, Jesús sembró ahí la palabra de Dios, pero sabemos cómo estaba el corazón de Judas. El corazón de Judas no estaba dispuesto a recibir la palabra de Dios. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están esos corazones? ¿Están dispuestos a recibir la palabra de Dios? ¿O están más duros que un sancocho de piedra, que un sancocho de hueso, como dicen por aquí criollamente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está esa palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Está provocando un efecto? ¿O la palabra de Dios nos está rebalando en el sentido de que no le estamos poniendo cuidado a la palabra de Dios? El mismo sembrador, aquí el culpable no es el sembrador, sino que cada uno de nosotros somos los culpables. En sí, si tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, la palabra no va a provocar en nosotros un efecto transformador. Como dirían los espirituales, una metanoia, una transformación en nuestra vida espiritual. Aquí el culpable no es Cristo, no es el predicador, no es la palabra, sino el corazón, donde está cayendo la palabra de Dios. Si ese corazón está lleno de piedra, por mucho que haga el predicador, que haga el sembrador, esa semilla no va a crecer mucho. Comenzará a crecer, pero pronto se secará. Si esa semilla ha caído entre la cizaña, si esa semilla ha caído en un terreno donde hay muchas preocupaciones, por muy bueno que sea el predicador, esa palabra no va a crecer y no va a dar frutos. No depende del predicador, depende de ti, depende de gran parte de ti, porque Cristo ha salido a sembrar, a regar la semilla. La palabra de Dios ha sido regada en el mundo, en la humanidad. ¿Quién no conoce la palabra de Dios? ¿Quién no ha escuchado la palabra de Dios? Ahora bien, ¿quién la ha recibido de buena manera? ¿Quién ha tenido un corazón abierto a la palabra de Dios? ¿Quién ha tenido un corazón preparado
para recibir la palabra de Dios. Ahí está el detalle, en que en alguna oportunidad, algunas veces, no han estado bien dispuestos a recibir la palabra de Dios. Despejemos, quitemos de nuestro corazón la dureza, las piedras, las cizañas, las preocupaciones. Quitemos de nuestro corazón la intranquilidad. Debemos tener preocupación por escuchar la palabra de Dios. Debemos tener preocupación por preparar nuestro terreno, nuestro corazón, para que la palabra de Dios dé frutos, crezca y dé frutos abundantes. Que la palabra de Dios caiga en tierra buena, en tierra fértil, en tierra idónea para dar frutos abundantes. Hermanos, Cristo está haciendo la obra en el mundo. Porque hay tanta maldad, no es culpa de Él, es culpa de nosotros, que no hemos querido, nos hemos cerrado, ocupado por otras cosas. Pero la palabra de Dios ha estado presente a lo largo de toda la historia de la salvación. Nunca está presente la palabra de Dios en el mundo. Seamos nosotros aquellos que también ayudemos, obreros del Señor, en sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones. Siembra la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, de tu familia. Riega la palabra de Dios en tus vecinos. Difunde la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios. No te quedes con ella, comparte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe llegar a todos los rincones, pero también toca el corazón, la sensibilidad, para que la persona abra su corazón a la palabra y que esa palabra pueda crecer y dar abundante fruto. La sensibilidad, tocar el corazón de cada persona para que abra el corazón a la palabra de Dios. Educa y forma a tu familia, a tus hijos. Escucha de la palabra de Dios. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, y algo más, nuestras vidas y nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte, darte gracia, Padre Santo y fuente de la vida, porque nos ha convocado en tu casa
En este día de fiesta, hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comprensión del único pan, del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera está en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comer todo de él, porque será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que tanto congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su profesión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección, particularmente nuestros familiares y amigos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos deje caer en tentación, líbranos de todos los males y conceda la paz en nuestro día, para que yo, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús, dense totalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a elevar una plegaria por Venezuela y por el mundo para que seamos liberados de esta pandemia. Por Venezuela, para que este huracán no cause daño en nuestras tierras, sino que el Señor pueda controlar la naturaleza, la tempestad que se avecina y se aproxima a nuestra tierra venezolana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Feliz día para todos.